Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Oyentes de Portafolio, bienvenidos a un nuevo episodio de Economicast, un espacio donde analizamos los temas que son noticia en materia económica. Esta vez hemos invitado a Juan Pablo Líbano, superintendente de sociedades. También estará con él David Ibáñez, asesor económico también de las supersociedades, para hablar de las 1000 empresas más grandes del país. Junto a mí estará mi compañero Camilo Hernández, también periodista de Portafolio. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Iván y Camilo, y por supuesto un saludo especial al doctor David de la Superintendencia también para este gran momento que vamos a tener con ustedes respecto al informe de las 1000 empresas. Muchas gracias. Bueno, superintendente Juan Pablo, yo quisiera comenzar esta conversación para que nos cuente, por favor, cómo se configuró ese top 10 de las empresas más grandes de Colombia y cuáles fueron esos cambios más significativos teniendo en cuenta este contexto de pandemia que vivimos durante el 2020. Yo creo que lo importante primero, Ricardo, es establecer cómo nosotros hacemos ese reporte de las 1000 empresas y de dónde sacamos esa información. Nosotros esa información básicamente la sacamos de diferentes fuentes. Primero, pues la información nuestra, lo que reportan nuestras vigiladas. Esas fueron aproximadamente 834 sociedades. Después están los otros entes de inspección, vigilancia y control. Está Supertransporte con una empresa, Supervigilancia con 12, Superservicios con 16, Supersalud con 107 y Superfinanciera con 30. Si usted me pregunta de las 10 empresas, pues el listado más o menos se mantiene igual, entran unas, salen otras. Entraron, por ejemplo, Colombiana de Comercio, que es Corbeta, una compañía de comercio de electrodomésticos y otros artículos. Y entra también Cova Colombia, que es conocida como D1. Al igual, pues salieron Avianca, que es conocido por todos ustedes, el performance financiero de la compañía. Y entró Cops Comercial S.A., que es la distribuidora de licores de Bavaria. Ese es básicamente cómo se mueven, Iván, las empresas, las 10 primeras. Superintendente, uno de los movimientos más importantes que nosotros pudimos ver mirando ese listado de las 1000 empresas más grandes que hay en el país es que las petroleras y las mineras fueron como uno de los sectores que más se vio afectado, por decirlo así, y que más bajó en su ranking. ¿Qué pasó con esas empresas para que eso hubiera ocurrido? A ver, Camilo, yo creo que primero tenemos que hablar en términos generales de lo que ocurrió. Entonces, si uno mira lo que ocurrió en ingresos operacionales, vemos que cayeron básicamente un 7.6%. Es decir, pasamos de tener ingresos operacionales de 754 billones de pesos en el 19 a 697 billones de pesos en el 20, pero también tuvimos unas ganancias y pérdidas que se redujeron en un 34.1%, es decir, una variación absoluta de 23 billones de pesos. Pasando a hablar específicamente de los temas de energía, y es el tema de minero y de hidrocarburos, pues los ingresos operacionales se redujeron en 40 billones de pesos. Entonces, fíjense ustedes que la variación absoluta del total de las 1000 empresas fue 57 y solo el sector minero y hidrocarburos fue 40. Eso explica el 70%. Y esto tiene que ver con un tema obviamente global y coyuntural de la reducción del consumo que hubo, por supuesto, en los temas mineros y de hidrocarburos, cosa que venía ocurriendo de todas maneras antes de la pandemia. Entonces, esto es un tema, nosotros como economía colombiana todavía dependemos mucho del sector minero y de hidrocarburos y claramente, pues el sector que más se ha visto golpeado con esta situación de la pandemia fue ese sector, Camilo. Mi pregunta esta vez es, teniendo en cuenta ese contexto de la minería, obviamente que pues la demanda de
de combustibles se redujo por el tema de la pandemia, pero ustedes que hacen año a año el seguimiento de este informe, ¿cómo ven en las empresas mineras en un futuro en este escalafón, teniendo en cuenta que pues, el mundo está cambiando y que está dando también un giro hacia las energías limpias? Iván, claramente hay un esfuerzo de los países y es algo que pues, todos tenemos que ser conscientes de eso, de dejar de consumir recursos no renovables de energía. Y claramente es importante la energía solar y la eólica y todas las fuentes alternativas. Sin embargo, desde el punto de vista por lo menos de los próximos 10 o 20 años, el consumo de energías no renovables va a continuar. Entonces, yo creo que esto es un tema coyuntural. Colombia todavía sigue dependiendo en sus ingresos, incluso del Estado, del gobierno, del sector minero y hidrocarburos. Creo que hay que, de todas maneras, aprovechar estos recursos naturales mientras podamos sacarlos de una manera renovable, de una manera limpia, y tener esos recursos para poder hacer nuestra política social. Entonces, claro, va a haber un reemplazo, pero yo no veo que ese reemplazo sea rápido, sino que va a ser lento y de todas maneras el mundo sigue consumiendo este tipo de recursos y de energías. Superintendente, usted hablaba al principio y lo resaltaba, D1 se metió en el top 10 de las empresas más grandes del país en el 2020. ¿Por qué considera usted que eso ocurrió? ¿Qué tuvo D1 a su favor para meterse en ese top 10? Yo creo que aquí es un tema básicamente de poder servir de una manera muy amplia a todos los sectores de un crecimiento rápido, con muchos puntos de venta y sobre todo con un modelo de negocios donde hay unos artículos básicos a muy buenos precios. Entonces, pues tienen un modelo de negocios que si usted le pregunta a las señoras, les pregunta a los que hacen mercado, los señores también, pues seguramente lo que ocurre es que encuentran una oferta interesante. Esto no quiere decir que las otras grandes superficies no hayan también avanzado en los temas de ventas de canales digitales y virtuales, pero pues es un modelo de negocios que hacía falta en Colombia y creo que están llenando ese nicho. En línea con D1, ¿qué otra empresa ustedes pueden o han analizado que pueden meterse en ese top de las más grandes del país en un futuro? Pues mire, Iván, yo realmente no quisiera hablar específicamente de empresas y qué empresa puede tener un modelo de negocios acertado, qué empresa puede organizarse de una mejor manera. Nosotros en la superintendencia nosotros hablamos de más empresa, más empleo. En la medida que las empresas crezcan y haya más empresa, hay más empleo. Entonces lo que nosotros procuramos desde el punto de vista de supervisión, desde el punto de vista de gobierno corporativo, de buena gestión, es que las microempresas se vuelvan pequeñas empresas, las pequeñas empresas se vuelvan medianas, las medianas se vuelvan grandes y las grandes más grandes. Aquí lo importante para nosotros es mirar el comportamiento de todas las empresas y pretender que todas crezcan y que todas sean productivas, competitivas y perdurables, que es lo que nos interesa desde el punto de vista de la supervisión. El año pasado hubo un sector que pudo haberse destacado más que otro, entonces en ese sentido, digamos que ustedes tengan ahí que pronto, no sé, servicios tal vez, teniendo en cuenta el contexto. Yo creo que es interesante mirar ese tema, Iván, es interesante mirarlo porque uno tiene que mirar qué pasó con los ingresos operacionales. Pues miremos el tema de ingresos operacionales y el tema de ganancia-pérdida. Entonces, si uno mira los ingresos operacionales, y ya hablamos de hidrocarburos, vemos que servicios pierde 6 billones en ingresos, vemos que comercio pierde 4 billones en ingresos, manufactura pierde 6 billones, perdón, minero y hidrocarburos los 40 que habíamos hablado, la construcción pierde 2 billones,
y el agropecuario básicamente lo que hace es ganar en ingresos operacionales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos sectores que se acomodaron mejor, servicios de un año a otro cae el menos 2.9, comercio el 1.8, manufactura el 3.4, ya hablamos del sector minero de hidrocarburos 33.4, pero la construcción menos 11.7 y el agropecuario 13.7 positivo. Pero si lo miramos en ganancia, y es interesante mirarlo en ganancia o pérdida, el tema es cómo se acomodó el comercio. Entonces vemos que a pesar de que se redujo sus ingresos operacionales, en tema de ganancia o pérdida tuvieron un 47.7% positivo. ¿Por qué? Porque pasa de 5.8 billones a 8.6 billones. No pasó lo mismo con servicios. Servicios redujo un 12.6% su ganancia o pérdida al pasar de 34.5 a 30.2 billones. El colapso pues del minero de hidrocarburos ya lo hemos explicado, pero lo que podemos decir acá es que todos los sectores, todas las compañías realmente hicieron esfuerzos para ganar canales de comercialización, para reducir en cierta medida sus costos y adecuarse mejor. ¿Cuál fue el sector que se adecuó mejor? Indudablemente el sector de comercio, porque fue más versátil en cuanto a poder vender otros artículos y adecuar sus esquemas de costos. De pronto aquí es importante, me acompaña en la entrevista el doctor David Ibáñez, al que quisiera me acompañara en esta respuesta, en el sentido de cómo vimos en la superintendencia esa flexibilidad que tuvo el sector comercio para adecuarse a la crisis. Sí, yo creo que lo más importante que tenemos que resaltar acá no solo es nuestro informe de 1000 empresas que está pues dispuesto en la página para todos, para todo el público, sino que también nosotros el año pasado hicimos un informe bastante importante que se llamó el informe de propósito especial, donde pudimos capturar cómo iba la pandemia y cómo estaba afectando la pandemia a todos los sectores económicos del país. Pero en ese informe en específico que se captura muy bien dentro de 1000 empresas también, lo que nos dimos cuenta es que el sector comercio ha sido uno de los sectores que más ha tenido adaptabilidad dentro de la economía colombiana, fundamentalmente porque ha podido hacer un salto de cadena en el sector industrial. Eso es lo que significa fundamentalmente es que se ha adaptado muy bien, entonces lo que ha hecho es migrar a un código industrial secundario o terciario, lo que significa que lo que ha hecho es tratar de vender otro tipo de productos, adaptar la oferta que está teniendo hacia la demanda restringida por específicamente la pandemia, y eso es lo que ha permitido entonces que el sector comercio se haya podido adaptar bastante bien a la crisis y al confinamiento de los hogares y a la no materialización de demanda. Creo que ese es un tema. El otro tema que también habíamos visto era que pues las empresas han tratado de poder fortalecer sus canales de venta diferentes a la presencialidad, y que aquellas empresas que pudieron fortalecer sus canales virtuales, pues han podido adaptarse muchísimo más. No sé, superintendente, ¿qué más podríamos...? Sí, una de las cosas que también vimos es el tema del sector agropecuario, porque si bien el sector agropecuario gana en ingresos, no así lo hace en las ganancias o pérdidas que obtienen. Incluso el sector agropecuario pierde 200.000 millones y su rentabilidad, digamos que es bastante opaca, en el sentido de que tiene un retorno en los activos negativo del 0,9%, del retorno en el equity negativo también del menos 1.2%. Entonces el sector agropecuario sí incrementa sus ventas,
pero a la vez baja su rentabilidad y genera unas pérdidas. Entonces, esto también es importante, doctor David, desde el punto de vista de la superintendencia, que fue lo que vimos en este sector, que a pesar de que incrementa sus ingresos, pues no tiene esos márgenes, esas rentabilidades importantes, y todo está sobre todo en las grandes compañías productoras, sobre todo de huevos y de pollos. Sí, sí, señor. Creo que el sector agrícola refleja bastante bien el comportamiento del Producto Interno Bruto en 2020. Cuando revisamos el Producto Interno Bruto del 2020, el sector agrícola es de los pocos sectores que tuvo un crecimiento positivo, una tasa de variación positiva, mientras que el resto de sectores tuvo una contracción. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá en Mil Empresas. En Mil Empresas lo que vemos es que los ingresos operacionales de las empresas dedicadas al sector agrícola crecieron, pero su rentabilidad bajó, y eso se debió fundamentalmente a un tema de el ajuste que tuvieron que hacer estas empresas a sus cadenas de distribución, bueno, los mayores costos asociados a la bioseguridad y a la distribución de sus productos en una época de pandemia. Lo que dice el superintendente es cierto. Lo que nos damos cuenta es que las empresas que están reportando mayores ingresos, pero a la vez tienen una caída en las utilidades, fundamentalmente son esas empresas dedicadas a la producción de huevos. La gran mayoría que se encuentran, la gran mayoría están en Centro Oriente y en Antioquia, y algunas en Bogotá. Entonces esa es como la dinámica del sector agrícola. Creo que aumentan sus ingresos operacionales, hay una mayor venta de productos, pero sus utilidades se ven reducidas por el incremento de costos asociados a la pandemia. Así es, y sobre todo pues pierden, pues no tienen la rentabilidad que debería uno esperar a pesar del incremento de los ingresos. Comentamos del sector agrícola, del sector minero. ¿Qué otro sector de pronto creen ustedes que hay al que se le tiene que poner la lupa, que de pronto está también teniendo problemas, o que tuvo más bien problemas en lo que fue el 2020? Bueno, definitivamente ese sector servicios que es gigantesco, que tiene de todo. Entonces si uno lo mira de una manera agregada, pues uno puede pretender tener como distorsiones. Había un jefe mío hace muchos años que hablaba que uno tenía que tener cuidado con los promedios. Y me decía, mire, Juan Pablo, si uno sale, usted y yo vamos a un restaurante, entonces nos comemos, pedimos un pollo, pero usted se come uno y éramos dos, pues cada cual se comió medio pollo y yo voy a quedar con hambre. En el tema de los servicios hay que tener esto y mirarlo con cuidado, porque los servicios son temas muy grandes, es un agregado macro, un sector macro muy grande, pero hay sectores específicos que son claves, que han tenido problemas, ustedes lo saben, como por ejemplo el sector hotelero. Ahí hay una cadena bastante grande de la costa con unos problemas de rentabilidades y pues de problemas de ingresos, y en general todos los temas de servicios hoteleros. Tenemos todo lo que son también otro tipo de servicios, restaurantes, que han sido bastante golpeados, y por supuesto tenemos la compañía más grande de aviación, que es Avianca, que presta servicios de transporte. Entonces los servicios en general, todo lo que ha sufrido el tema del transporte, el tema de los servicios hoteleros, eso hay que mirarlo con detalle, porque es uno de los sectores también bastante afectados por los cierres y por el COVID-19. Superintendente, yo quisiera preguntar, viendo el listado, pues obviamente el top 10 de las empresas más grandes no necesariamente son el top 10 de las que más ganaron, o sea, porque estamos hablando que es por ingresos operacionales. Interesante ver que
entre las que más ganaron, en el top 10 el top 10 de las que más ganaron está, por ejemplo, una que se ubica en el puesto 34 de las más grandes, otra está en el puesto 36. ¿Cómo le podemos poner eso a los oyentes, digamos o explicar eso a los oyentes digamos, en términos cristianos, por así decirlo? Eso lo explica básicamente el modelo de negocios que pueda tener la empresa y su estructura de costos. Y por supuesto en el sector en el que se encuentra. Entonces no necesariamente uno vendiendo muchísimo gana muchísimo, sino uno siendo eficiente en sus costos, estando en un sector determinado que tiene unos costos o una estructura de modelo de negocios distinta, pues va a ganar más o va a ganar menos. Los ingresos son importantes, pero al final, como maneje usted la empresa con su modelo de costos, como esté interactuando, pues va a generar la utilidad. Es como decían los viejos que decían, pues hay gente que compra pan para vender pan, ¿no? Pues si compra pan para vender pan, pues el margen va a ser muy chiquito y puede vender muchísimo, pero va a ganar poco. Entonces es un tema de cómo se organizan las empresas, en qué sector están, cómo son sus modelos de costos y de gastos para pues generar las rentabilidades que requiere para pagarle pues a sus prestamistas y pues para pagarle obviamente el rendimiento a sus socios. Superintendente, ya para cerrar, usted ya nos comentó puntualmente sectores, pero a nivel geográfico en el país, ¿cuáles fueron las zonas a las que mejor les fue? Esa pregunta pues es bastante interesante. Si uno mira desde el punto de vista, vamos a hablarlo primero desde el punto de vista de rentabilidad. Por ejemplo, si lo hablamos desde el punto de vista de rentabilidad, tenemos que definitivamente a la costa atlántica pues le fue muy mal, y precisamente es por estos temas que hay que desagregar, ¿no? Hay que entender a la región de la costa atlántica muy afectada por el tema de la compañía de transporte y por el tema del tema hotelero y el tema minero. Básicamente, ahí tenemos rentabilidades negativas, tenemos un ROE de menos 1.9, tenemos un ROA de menos 1,9, tenemos un ROE de menos 4.7. Básicamente ahí en los demás sitios geográficos pues se generaron dinámicas positivas, no tan buenas como los años anteriores, pero obviamente la parte de la costa atlántica jala. En Bogotá, por ejemplo, en la zona de Bogotá y Cundinamarca, tenemos un ROE del 9.7, en la zona de Antioquia de 6.3, en Centro Oriente 8.8, Costa Pacífica 10% y eje cafetero 11.7. En temas de ingresos o en temas de ganancia o pérdida, tenemos, por ejemplo, que la zona antioqueña cae el 11.4%, mientras que la zona de Bogotá y Cundinamarca cae en el 40.3%. Centro Oriente sube 44.1%, Costa Atlántica sigue perdiendo, como ya lo habíamos dicho, Costa Pacífica menos 6.7%. ¿Cuál es el tema de Bogotá, Cundinamarca? Pues que es el clúster de servicios. Al ser el clúster de servicios, pues los temas de ganancia o pérdida se afectan más. En temas de ingresos operacionales, Antioquia, por ejemplo, sube sus ingresos operacionales, el 3.5%, mientras que Bogotá, Cundinamarca, baja sus ingresos operacionales el 10.16%. Entonces, digamos que la zona más fuerte, si digamos de cómo se reacomodó la economía o las empresas, tenemos que Bogotá, Cundinamarca, pues sufrió un poco más, y lo mismo referente a la costa atlántica. Aquí, David, yo creo que lo importante es decir cómo cada clúster o cada región tiene sus temas. Bogotá, Cundinamarca es mucho más de servicios, Antioquia de pronto más manufacturero, la costa atlántica, pues temas por supuesto de servicios hoteleros y el tema minero. Entonces cada una
se reacomodó, pero las regiones, digamos, más afectadas, pues indudablemente fueron Bogotá, Cundinamarca y la costa atlántica. Tal vez David aquí un poquito más de profundidad en cuanto, sobre todo a los clústeres, ¿no? De ver cómo cada zona se reacomodó, porque cada zona puede tener un énfasis distinto. Sí, el tema fundamental, tal como lo decía el superintendente, es que es un clúster industrial para los que están oyendo, se caracteriza fundamentalmente porque es una aglomeración de empresas que están situadas, localizadas, que tienen un mercado laboral específico y un mercado de bienes intermedios específico. Por esa razón, en el país tenemos tres grandes clústeres industriales focalizados, que es el Valle, Antioquia y Bogotá. Tal como lo decía el superintendente, por la dinámica de la crisis, pues la gran mayoría de sectores económicos tuvo un impacto negativo por la materialización de demanda y por el confinamiento, ¿no? Esto generó bastante incertidumbre y los hogares pues han tenido que demorar o aplazar sus decisiones de consumo. Debido a esta razón, cada una de las regiones tuvo un afectamiento diferente. Bogotá se caracteriza porque tiene la gran mayoría de empresas del sector servicios localizadas acá, pero también tiene registradas la gran mayoría de empresas mineras. Por esta razón, Bogotá tiene el mayor impacto tanto en ingresos operacionales como en ganancia pérdida. Yo creo que acá, para continuar con la explicación y lo que estábamos diciendo, es que claramente todos los sectores se vieron afectados, algunos lograron reacomodarse. La situación del país es muy diversa en el sentido de que cada región tiene unos componentes distintos y diversos. Bogotá, Cundinamarca, sin embargo, pues tiene todo el tema del clúster de servicios, están las compañías mineras, por supuesto, ahí, pero lo que afecta relativamente en la costa atlántica, pues el tema de Avianca y del sector minero, pues lo afecta aún más. Entonces tenemos diferentes clústeres con afectaciones un tanto distintas. La más afectada definitivamente en el absoluto, en términos absolutos, fue la costa atlántica, y Bogotá, Cundinamarca, por supuesto, porque ahí están la mayoría de las empresas del país. Solamente recordemos que si miramos esa composición de las empresas, de cómo están esas empresas distribuidas, esas empresas, tenemos que 528 están en Bogotá, Cundinamarca, y 183 en Antioquia, 126 en la costa pacífica y 82 en la costa atlántica. Ahora, si lo miramos por ingresos, la participación cambia en el sentido de que ya no estamos hablando de que la región de Bogotá, Cundinamarca tenga un 52.8% de las empresas, sino es que tienen un 61.6% de los ingresos operacionales. Entonces, por supuesto que la región más afectada en términos generales es Bogotá, Cundinamarca, pero debido a su composición logra solventar la rentabilidad, los ingresos de una manera adecuada, y es realmente la región de la costa atlántica, con los temas hoteleros, los temas minero-energéticos y de transporte, la que se ve más afectada al final en la rentabilidad y en los ingresos. No se da vida acá de pronto seguir con la explicación que estábamos haciendo. Sí, entonces lo que les estaba diciendo era fundamentalmente que el país claramente también está dividido, tal como lo dijo el superintendente. Cada una de las regiones del país ha tenido una afectación distinta dependiendo la estructura y el tejido empresarial que tiene cada una de las regiones. Creo que lo que toca resaltar acá es que Centro Oriente y Eje Cafetero son dos regiones que han tenido, que mostraron mejoría y elementos positivos con respecto a 1.000 empresas para el año 2020. Tanto sus ingresos operacionales como su ganancia se incrementó.
Centro Oriente tuvo un incremento de 26% de sus ingresos operacionales, el eje cafetero tuvo un incremento del 9.7% de sus ingresos operacionales y ambos tuvieron un crecimiento también de ganancias de las utilidades de estas empresas. Lo que tenemos que decir acá es que estas dos regiones, ese crecimiento de los ingresos operacionales y de las utilidades se debió fundamentalmente a los sectores de comercio y manufactura que tienen estas dos regiones, y es debido al comercio y a la producción de bienes y servicios dentro del Centro Oriente y Eje Cafetero que se pudo, que mostraron mejoría y no solo mejoría, sino que mostraron variaciones positivas tanto en ganancia como en ingresos operacionales. Yo sí quisiera resaltar, Camilo y Iván, desde el punto de vista de tener ciertas conclusiones de lo que vemos con las 1000 empresas. Entonces y lo que vimos en la superintendencia es que definitivamente, a pesar de la crisis, esto fue un gran logro. O sea, la crisis del año 20 es una crisis sin precedentes, es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, mucho mayor que la del año 99, y en ese sentido, pues demuestra la resiliencia, la fortaleza de ese sector empresarial colombiano y del tejido de las 1000 empresas. No obstante, realmente se requiere una pronta reactivación económica. O sea, necesitamos, y lo digo así de manera vehemente, la recuperación de los ingresos por parte de las empresas, y el país necesita paz ciudadana, simplemente poder trabajar, poder que se respeten los derechos de los demás, que se respete la propiedad, que se pueda trabajar. En la medida en la cual se pueda trabajar, las empresas puedan producir, simplemente van a generar empleo, y generando empleo pues van a generar bienestar social. Es lo que yo llamo, estamos todos ansiosos en que esa máquina de la economía se prenda, se reactive para recuperar el ingreso y recuperar las empresas y recuperar el empleo. Tenemos entonces esas conclusiones finales en el sentido de que las empresas finalmente conservaron el patrimonio. Eso es muy importante. O sea, hubo un crecimiento del 0,6% del patrimonio en términos nominales. Hay unos sectores, vuelvo y repito, que hay que mirarlos con calma, que tuvieron contracciones patrimoniales, como por ejemplo el sector minero y hidrocarburos, con una reducción del 14.2%, y el sector servicios con una reducción patrimonial del menos 4.9%. Hay un tema importante, creció el endeudamiento creció, si ustedes miran el informe, ustedes pueden ver que el endeudamiento pues crece básicamente el 4.7%, pero en términos de balance, de ver cómo está apalancado ese activo, tenemos que finalmente solamente pasó el pasivo de un 47 a un 48%. Entonces tenemos una solidez patrimonial, tenemos solvencia, hay fortaleza de las empresas, resiliencia, listas para poder aprovechar la reactivación, y definitivamente uno puede decir y concluir que la estrategia general del gobierno en la forma del PAEF, del PAF, las diferentes líneas de crédito, al igual que el ingreso solidario, no solamente protegió el empleo, sino los hogares y también pues el tejido empresarial y el consumo. Eso es lo que requerimos, despegue realmente la economía, las empresas, pues porque las empresas son parte fundamental de la democracia y del bienestar social. Entre más empresas tengamos, más empleo vamos a tener y más bienestar social. Es como la gran conclusión, Camilo y Iván, de este reporte, informe de las 1000 empresas por parte de la superintendencia. Bueno, pues agradecemos a usted, doctor Juan Pablo Líbano, superintendente de sociedades, también a
David Ibáñez, asesor económico del despacho, por acompañarnos en este espacio de Economicast, a Camilo Hernández, compañero periodista de Portafolio, y a Kevin Ramírez, que nos estuvo acompañando en la parte técnica. A ustedes, oyentes de Portafolio, también queremos invitarlos para que continúen conectados con toda la actualidad de nuestro portal web www.portafolio.com. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.